Hola, bienvenido a un nuevo programa llamado Estamos Aquí. Y para compartir, quien te habla, el pastor Jorge Fernández de las Iglesias Roca Eternas. Y hoy tengo el privilegio que me acompañe mi hermano y amigo Alberto. Alberto, ¿puedes presentarte? Sí, gracias hermano por invitarme. Soy Alberto. Llevo aquí en España aproximadamente unos 27 años. Soy de Colombia. Pues ahora mismo me congrego con la Iglesia de Roca Eterna y ya llevamos ahí unos añitos juntos. Y nada, como dices tú, vamos por más, ¿no? Vamos por más. Hoy quiero hablarte de un tema muy especial. Normalmente como pastor recibo pedidos de oración. Y es muy lindo orar por alguien y ver la victoria, ver que esa persona se sana, esa persona es transformada, que esa persona tiene la bendición que estaba buscando. Pero hoy quiero hablarte de un tema muy, muy especial. ¿Qué pasa cuando Dios dice no? ¿Qué pasa cuando oramos por una persona que está enferma y se muere? ¿Qué pasa cuando perdemos a un ser querido? ¿Qué pasa cuando el dolor comienza a inundarte, a agobiarte y parece que no encuentras salida? Yo quiero leerte un versículo para comenzar este análisis de este tema. Y se encuentra en el Salmo 46:1, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Tú lo crees? ¿Crees que Dios puede ser el amparo que tú necesitas para sobrellevar este dolor que quizás en este momento estás viviendo? Alberto, tú has perdido a alguna persona, ¿verdad? Sí, y dos. Vale. Dos. ¿Quiénes eran? Eran mis padres. Fueron dos dolores diferentes. Eso se lo comenté yo en su momento a mi esposa, porque primero falleció mi madre, que la verdad que estábamos muy unidos, y cuando ella estaba ya en su último momento, yo estaba aquí y tuve que marcharme corriendo, que estábamos abriendo el templo, lo estábamos terminando de reformar en la iglesia, ¿no? que estamos ahora, y tuve que salir. Llegué, me esperó, mi madre me esperó, porque ella estaba en el último momento en el hospital, ingresada, y me llevó una buena alegría porque aceptó a Cristo en su corazón. Ella, cuando venía aquí, yo la llevaba a la iglesia, cuestión, pero bueno, la obra la hace el Señor, no la hago yo, simplemente ella comió de lo poco que yo le llevaba a la iglesia, que ella quería venir conmigo y tal. Y en su lecho de muerte, pues, cuando yo llegué, solamente me abrió los ojos y vio que yo ya estaba ahí y ya no lo volvió a abrir. Hice una oración, yo le hablaba a su oído, le decía: mamá, vamos a hacer una oración, vamos a aceptar a Cristo en su corazón. Simplemente usted me dice un gesto. Y él lo único que me hacía era, Y él hizo la oración y aceptó a Cristo. A la madre, eso fue un martes que llegué, el viernes partió con el Señor. Y tenía dolor, claro, normal. Como somos seres humanos, tenemos nuestros sentimientos en nuestra madre. Y sí, me dolió la partida, pero era una alegría porque sé que partió con el Señor. Un consuelo. Exacto. Y tengo una parte como agridulce a la vez. Porque en su momento que estábamos ahí en el hospital hablando, yo le prometí a mi madre que ella me escuchaba, y yo le prometí que me iba a hacer cargo de mi padre, que yo no se preocupara, que yo iba a estar viendo de mi padre y que partiera con el Señor, porque ella estaba aferrada, porque mi padre venía, le decía que la necesitaba. Entonces el ser humano se aferraba a este mundo. Pero ya era su momento, ya nosotros tenemos un ciclo, tenemos una fecha de caducidad. Y por más que yo quería que viviese, el Señor ya se la quería llevar. Y entonces yo le decía a mi padre: no, dile que se marche, ya no. Y él no, él quería estar aferrado. Entonces ella estaba aferrada a este mundo. Y yo le decía: mamá, aparta, no se preocupe, y yo me hago cargo de mi padre. Y sí, partió. Y claro, mi padre quedó muy dolido porque mi padre, no que fuese sido un mal padre, tenía sus cosas, pero fue muy mujeriego. Hizo sufrir mucho a mi madre. Y ese dolor, cuando partió mi madre, él no lo supo
no supo Sobrellevar. sobrellevarlo, exacto. O sea, porque todo lo que le hizo a mi madre en su época, cuando estaba viva, se venía a su recuerdo. Entonces, claro, cuando ya no estaba, la echaba de menos y no lo pudo soportar. Me lo traje yo para acá, para España, estuvo unos 3 meses. Él decía que él no quería seguir viviendo, entonces yo le decía, vamos a ver, papá, que él se quería quitarse la vida. Yo le decía, vamos a ver, papá, si te vas de esa forma, el problema es que no nos va a ver a nosotros ni a mi madre. Entonces, tú decides, la decisión es tuya. Bueno, nos despedimos de la cuestión, él se fue y pasaron como un mes y me llaman por teléfono, yo estaba en la iglesia, me llama mi hermana para decirme que se había quitado la vida. Madre mía, qué difícil. Entonces, son dolores diferentes, son circunstancias. Vamos a ver, él decidió ese camino, ¿no? Y las consecuencias, yo siempre he dicho, las consecuencias uno las tiene que llevar el camino que uno coja. Vale. Se quitó la vida, se ahorcó. No, yo todavía guardo, todavía ahí le pido al Señor que en el último momento que él estaba haciendo eso, o sea, que se fuera acordado de las palabras que yo le dije, y mi hermana también se lo decía, que se quita la vida, no entra en el reino de los cielos, porque eso está escrito en la palabra. De pronto que se haya arrepentido en su momento, no sé. No sé si el día que lo encuentro vaya. Solo Dios tiene esa respuesta. Ahora, el dolor que se siente por la pérdida, el vacío que se siente por la pérdida de un ser querido es muy fuerte. Es duro. Es muy difícil. Es duro. Y yo veo aquí en la palabra de Dios, Alberto, una actitud. Porque uno puede tomar eso como algo que te hunde, que te deprime, que te angustia, pero también saber que el mañana sigue, mañana vuelve a salir el sol. Sí. Y que la vida continúa. Y que hay muchas personas alrededor, quizás de esa persona que hoy está sufriendo por la pérdida de un ser querido, que te necesitan, que te aman. Mira, acá vemos en 2 de Samuel, capítulo 2, verso 19, a David. David tenía un hijo que había enfermado. Dice el verso 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, cuando vivía aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y respondiendo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Qué tremenda es esta historia de un hombre, un padre que amaba a ese hijo que no quería que muriera. Y dice la Biblia que él buscó a Dios, como lo hacemos muchos de nosotros. Pero hay algo que tenemos que entender. Dios es soberano. Él tiene la última palabra en cada caso. Él sabe que nosotros lo amamos a ese ser. He perdido también a mis padres, he perdido mucha gente querida, muchas personas muy allegadas a mí, mucha familia. Y los he visto partir y se ha generado un vacío en mi corazón. Pero la Biblia dice que David se levantó y dijo en su corazón, la vida sigue. ¿De qué vale? Dios no ha querido y Él es soberano, Él es Dios. Fue y adoró a Dios a pesar de la pérdida. Fue y reconoció que hay una soberanía de Dios que va más allá de nuestro deseo. Nuestro amor es egoísta, pero el amor de Dios es eterno. Es difícil el consuelo, ¿verdad? Bastante. Y cuando la persona cree en Dios, la persona tiene conocimiento de la palabra, lo sabe llevar mejor. Lo sabe llevar mejor porque sabe que el único que le da paz en esos momentos difíciles, porque fueron momentos difíciles, es el Señor. Yo lloré como un niño, pero lloraba era como que le había defraudado a mi madre, no por la partida de mi padre, porque sí, decidió, las decisiones son soberanas, cada cual decide vivir o no vivir.
seguir o no seguir, caminar con Cristo o no caminar con Cristo. Eso cada cual lo decide, pero tenía la rabia porque le fallé a mi madre. Vale. Cada persona toma una diferente actitud ante la muerte. Y es normal llorar. Yo he llorado por mis padres. Mi padre falleció el año pasado, hace muy poco tiempo. Y la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la consolación viene solamente de Dios. En mi vida como pastor, he visto muchísimas personas que han partido, hermanos en Cristo, familia. Y es verdad, cuando una persona conoce a Dios, su vida es diferente, su partir es diferente, porque el mensaje del Evangelio habla de una vida eterna, habla de un vivir para siempre. Yo no pude estar en el momento que partió mi madre, estaba mi hermana que es enfermera. Pero mi hermana, cuando yo llegué a ese sanatorio, a ese hospital, me hizo un lugarcito en una sala, me dejó con mi madre unos minutos. Y lo único que atiné a decirle a mi mamá, que estaba ya muerta en esa cama, le dije, mamá, hasta luego. No es un adiós, porque mi madre era una férrea creyente en Dios y en su palabra. Y yo voy a hacer hasta lo imposible por poder estar un día con ella, porque es el gran amor de nuestra vida, nuestra madre. Y tenemos que tener consuelo y saber que la vida sigue y que muchas veces como siervo de Dios tenemos que vivir experiencias. Mira lo que dice esta palabra. 2 Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, con S, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están hoy en tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Qué tremendo. Como siervos de Dios sabemos que vamos a pasar situaciones difíciles para que aprendamos y podamos consolar a otros que están sufriendo. ¿Qué te parece que esto? Sí. Yo no perdoné a mi padre y el consuelo vino de Dios. Vale. Porque yo tenía ese dolor en mi corazón, un bravo dolor, porque la forma como lo hizo. Y uno de los encuentros que fuimos nosotros, que es lo que organiza la iglesia, los encuentros, creo que fue el segundo, si no estoy mal. Yo siempre estoy atrás con el tema del sonido, la cuestión, y a veces tú me dices, oye, que sí, pero yo tengo que estar en esto y no me puedo concentrar. Pero ese día me acuerdo tanto que estuve ayunando, que te ayudé a ayunar, si no estoy mal, 15 días, solamente bebiendo agua y zumo. Y me acuerdo que yo me fui, nosotros tenemos una oficina, al lado hay otra oficina, que la tenía yo ahí, para archivador y tal. Me fui allí a orar. Era jueves, nosotros teníamos que viajar el viernes para el encuentro. Y le aclamé a Dios y sentí el Espíritu Santo que me llenó. Y yo le decía que estaba solo. Y él me decía que no, que estaba conmigo, el Espíritu Santo. Total, que me fui, una alegría y tal. Y estando el sábado que estábamos haciendo la liberación, yo le pedía a Dios que me diera paz en mi corazón para perdonar a mi padre. Que yo quería tener paz. Porque nadie te da la paz si no la clama y le pide a Dios, porque yo le puedo hablar muy bonito y cualquier persona le puede hablar muy bonito, pero aquí lo que uno sentimos y la paz que necesitamos no la da el ser humano, la da el Espíritu Santo. Y ese día me dio paz. Y la verdad que perdoné a mi padre. No tengo resentimiento, no tengo rabia con él. Sí, tristeza, como la forma, pero lo único que no pierdo la esperanza es que en el último momento se haya arrepentido. Vale. Y haya clamado a Dios. Cuando yo leo este pasaje y escucho los testimonios de personas que sufren y están sufriendo, recuerdo un pasaje de mi vida. Nosotros con mi esposa Cristina nos casamos cuando teníamos 21 años. Llevamos más de 43 años y no hace falta que saquen la cuenta para saber mi edad. Hace muchos años tuvimos 2 hijos y estuvimos casi 10 años sin tener un tercer hijo. Llegó un momento que
lo deseábamos. Y sucede que ella queda embarazada. Yo oré por ese vientre, por ese niño que venía, era la alegría de nuestro hogar, pero lo perdimos. Me culpé por no haber ayunado o buscado lo suficiente, pidiéndole a Dios por ese bebé. Vuelve a quedar embarazada. Oré, ayuné, busqué. Hermanos de la iglesia venían y como mi esposa estaba con un alto riesgo en su embarazo, hacían reuniones, le cantaban alrededor de la cama y oraban. Y era una alegría para nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Lo volvimos a perder. Eso fue devastador para nuestra fe. Y éramos pastores. Cuando queda nuevamente embarazada por tercera vez después de unos años, solamente puse la mano en el vientre de ella y le dije: Dios, tú eres el Dios de la vida y de la muerte. Tú eres el Padre eterno. Si tú quieres, vivirá. Y si tú no quieres, Él se irá a tu presencia. Y no oré más por ese bebé. Ese bebé nació y se llama David. Es un personaje. Luego Dios nos dio otro bebé. ¿Sí? Tengo 4 hijos. Pero quiero decirte que muchas veces tenemos que sufrir para poder enseñar o saber lo que la otra persona está sufriendo. Recuerdo que en el tiempo donde perdíamos los bebés, fuimos a un culto, prediqué en una iglesia y se me acerca una persona que no tenía consuelo en su corazón porque había perdido un bebé. Y yo pude abrirle mi corazón, abrazarla y entender su dolor y orar por esa persona. La vida del cristiano no es fácil, no estamos metidos en una burbuja y pensamos que todo es color de rosa. Vivimos circunstancias difíciles. La Biblia dice, en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Sí, y mucha. Y mucha. Recuerdo así entre los pasajes donde uno aprende en la vida o es marcado, estaba estudiando en el Seminario Bíblico de Fe, Alberto, y uno de los profesores pedía oración por uno de sus hijos. Tenía 2 años ese hijo, único hijo, 2 años. Y este profesor era una persona increíble y pedía oración, venía y le decía a los alumnos que cada uno ore en su iglesia y perfecto. Un día, martes, nos enteramos de que él había perdido a su bebé. El niño de 2 años había fallecido. Nosotros teníamos clase el día jueves y todos nos preguntábamos, ¿no va a venir? El profesor no va a venir. Y estábamos ahí a la expectativa porque sabíamos que si había perdido el día martes a su bebé, el día jueves no iba a ir a dar clase. Pero estábamos ahí. Y en ese momento lo vemos entrar con su valija normalmente. Como si nada. Y nos preguntábamos, nos mirábamos todos diciéndonos ¿qué sucede? Y él nos hizo una pregunta. Dice, ¿hasta dónde llega tu fe? Exacto. ¿Hasta dónde puedes creer que lo que tú enseñas o vives es real? Y nos hizo una pregunta a todos los alumnos que estábamos ahí. Nos preguntó diciendo, ¿cuánto más podría haber vivido yo con mi hijo? ¿30 años? ¿40 años con mi hijo? Porque era una persona de 50 años. Sí. Como mucho 40 años. ¿Saben una cosa? Alumnos nos dijo. No es nada 40 años comparado con la eternidad que Dios nos ha prometido. Exacto, la fe. Y eso trajo consuelo a su familia, a su corazón, de que ese niño lo volverían a ver. Porque esa es la esperanza. Esa es la esperanza de saber que mañana sigue, mañana vuelve a salir el sol. Pero en nuestros corazones hay una esperanza que arde. Esa esperanza de que algún día volveré a ver a mi madre, a mi padre, a mis abuelos, a la gente que va partiendo. Entonces, ¿de qué sirve que yo me tire a llorar todo el día? El ejemplo de David es tan claro. Mientras pudo orar, oró. Cuando ya partió, dijo, yo sé que Él no va a volver a mí, pero yo sí voy a ir a Él. Amén. Y eso es interesante, saber que nosotros vamos también a partir. Tú vas a partir, nadie va a quedar en este lugar. Todos sufrimos más, menos, pero cada uno de nosotros estamos destinados a, como dice la Biblia, nacer, vivir, morir y luego el juicio. El juicio final. Cada uno de nosotros.
Sé que hay muchas personas en este momento quizás que estén sufriendo la pérdida de un ser querido, pero tienes que tener ese consuelo que viene de Dios. Y ahí donde estás le puedes pedir a Dios que traiga esa paz que buscó Alberto, que busqué yo. Yo en medio de una sala de espera en un hospital escuchaba los gritos de mi esposa porque le habían hecho un legrado y decía, devuélvame mi bebé. Mi corazón se derretía y yo me tiré a llorar y a orar en ese lugar, pero le dije, gracias Dios. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Y esa es la esperanza. La esperanza que yo siempre le digo a mis hermanos, porque yo tengo 3 hermanos, y más que todo mi hermano, el mayor, que estaba muy aferrado a mi padre, y todavía él sufre por eso, por la partida. Y entonces yo le digo, ya se fue, ahora tenga la fe, y que nos vamos a volver a encontrar. Pero a veces el ser humano es como es, no podemos criticarlo, porque hasta que no conozca uno lo que es la palabra, y cómo es la palabra, y sepa que el Señor hace cosas, y muchas, y en su corazón más, entonces él todavía como que esa parte le hace falta. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque él le colitaba cosas a mi padre. Colitaba en la bebida, a cuestión. Entonces se le fue la mano derecha en sus cosas que ellos hacían, en la bebida, toda la cuestión. Entonces lo echa de menos por eso. Claro. Y mi hermana igual, mi hermana también. Yo se lo digo a ellas. Aquí la única solución es que ustedes empiecen a pedirle a Dios para que le den esa paz. Porque todavía siguen pensando en Él, todavía siguen doliendo en Él. Y ellos me dicen, pero es que usted no cuelga nada, tú no, pero ¿por qué tengo que colgar ya que partieron mis padres una foto en Facebook? ¿Por qué? Claro. Si yo tengo a mi madre que está viva, porque aceptó a Cristo en mi corazón. Y todavía tengo la parte de mi padre que por su misericordia, Señor, no sabemos. Claro. Hoy es un programa especial. Quiero hablarte a las personas que están sufriendo la pérdida de un ser querido, que no puede salir de ese pozo de angustia, de depresión, de tristeza. La Biblia dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en tiempo de tribulación. Es el tiempo donde tú debes salir de ahí. Debes entender que la vida continúa, mañana vuelve a salir el sol y tú tienes mucho por vivir. Le hablo quizás a las personas que saben que a su alrededor hay mucha gente que la necesita. ¿Cuántas hermanas o personas quedan viudas y sufren la pérdida de un ser querido, su esposo, su fortaleza? Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene consuelo. Dios es el que nos ayuda a seguir adelante. Dios es el que nos muestra que hay un futuro. No te des por vencida. La Biblia nos enseña a buscar ese consuelo que viene de Dios. Ese consuelo que solamente lo podemos recibir cuando se lo pedimos a Dios. Pedid y se os dará. Es una promesa de Dios. Qué lindo es saber que hay consuelo, amén, que hay esperanza, que no todo está perdido. Cada persona, y yo no sé, pero seguramente Dios permitirá que esa persona que nos está mirando, que está sufriendo, pueda tener consuelo. El consuelo de saber que mañana hay nuevas cosas para tu vida. El vacío es irreemplazable. Siempre le digo a las personas en lo que es un tanatorio, un sepelio, que tengan el mejor recuerdo de ese ser querido. Que no lo recuerden en ese lugar de dolor o en la enfermedad. Porque hay muchos recuerdos. Yo recuerdo a mi madre cuando era pequeño y en los mejores momentos de nuestra vida, en la felicidad, cuando le sacaba lo que ella cocinaba y eran risas y alegría. Ese es el recuerdo que tengo de ella. Guárdate en tu corazón y atesora los mejores recuerdos de ese ser que te falta. Pero ¿sabes una cosa? La vida sigue, la vida continúa. Y yo sé que en estos últimos minutos de programa podríamos hacer hasta una pequeña oración, ¿sí? Por esas personas que nos están mirando y que no tienen consuelo, que no puedes seguir adelante. Yo quiero orar por tu vida. Quiero pedirle a Dios que este Dios de amor, este Dios que dice Pablo, Dios de misericordias y de consuelo, trabaje en ti y en tu corazón.
Vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias por las personas que nos están viendo. Gracias porque tú has permitido que esa persona que está sufriendo pueda escuchar estas palabras de aliento. Tú eres un Dios de misericordia. Y aunque yo quizás nunca tenga la oportunidad de conocer a esa persona, tú la conoces. Por eso te digo y te ruego y te pido, papá, que tú trabajes en esos corazones que sufren, en esos corazones que necesitan tu consuelo, que le des fortaleza nueva. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Nos despedimos, Alberto. Hermano, muchas gracias y por este ratito y bueno, más para más, ¿no? Vamos por más. Nos despedimos. Y recuerda, estamos aquí, tú puedes contactarnos para escuchar tu testimonio, para saber que Dios ha hecho algo en tu vida o que estas palabras han sido de edificación para ti. Recuerda, hay un Dios eterno que nos da siempre esperanza de un mañana mejor. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro escondedero, nuestro escudo. No hay persona que llore, que lo busque a Él. La Biblia lo dice claramente. Los que lloran serán consolados por Dios. Si tú lo crees, se hará posible en tu vida. Dios es fiel. Amén. Amén. Espero que mi pequeño testimonio muy fuerte tu testimonio. Le sirva de consuelo a quien no esté escuchando hoy. Y pues nada, que de todo se sale, Dios está, solamente hay que clamar. Amén. Amén. Dios te bendiga. Mamá, que perdiste ese bebé, sigue adelante. Pelea la batalla de la fe. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga muchísimo y renueve tus fuerzas y renueva tu fe para pelear cada día la batalla de la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios te bendiga. Estamos aquí para escucharte.